Continuando, jóvenes, con lo que vaya a ser ahora el tema de triángulos 1, solamente vamos a representar las tres partes importantes. La última parte solamente voy a mencionar. ¿Por qué? Porque tiene otra teoría un poquito más fundamentada también, que es necesario ver esos trazos adicionales, ¿sí? En primer lugar, hablar de una definición de triángulos. Hay que recordar bastante que es la unión de tres puntos no colineales y que estos segmentos van a formar, pues ya, ¿no? La formación de lados, ¿está bien? Yo voy a tener, dice, en primer lugar, profesora, voy a tener vértices, lo voy a colocar, vértice A, vértice B y vértice C. Esta unión, esta representación va a tener en cuenta, dices, como tramos, y eso va a ser considerado el lado. Yo voy a tener el lado AB, el lado BC y el lado CA. Lado AB, lado BC y el lado CA. Ahora, dentro de ello voy a tener medida de ángulos. En primer lugar voy a representar, mientras no hay una medida, con cantidad establecida, solo representa con una variable, ¿ya? Digo, tengo variable alfa, beta y teta. Bien, ahora decimos que la suma de los ángulos internos debe de llegar a 180. Por lo tanto, está representado en mi caso alfa, beta y teta, ¿sí? Segundo caso, yo puedo generar la medida de los ángulos externos. Esto puede extenderse a más. Y puedo tener, dice, la medida de externo que podría ser M, N y P, ¿ya? Pero mira, hay que fijarnos una cosa. Todos están yendo en un mismo sentido, ¿ven? Entonces, lo primero que voy a decir, el externo está representado en mi caso M, N y P. Ahora hay que entender algo, que acá también se suma el famoso perímetro, ¿no? ¿Cómo está identificado un perímetro, profesora? Está identificado con 2 veces P y va a ser el recorrido de ¿quién? Del lado AB, del lado BC y del lado CA. ¿Ve? Y si yo quiero hacer mi perímetro, ¿qué hacíamos? Era pasar a dividir. Listo. Ahora, en lo que vaya a ser en propiedades, solo trabajamos 4 partes muy importantes. En primer lugar, yo tengo el primero, que va a ser identificado en este caso, la suma de los ángulos internos. Alfa, beta, teta. Yo diré, en primer lugar, la medida de los ángulos de alfa, de beta y de teta. Voy a poner aquí alfa más beta más teta, debe llegar a la suma de 180. Y si trabajo en externo y yo tuviera, dice, la medida en un mismo sentido, X, Y y Z, lo primero que voy a identificar es cómo está trabajando externo, voy a decir X más Y más Z está trabajando en función a 360. Listo. Tengo hasta ahí las dos propiedades, y la tercera demanda trabajar por existencia de triángulos. Esta existencia de triángulos me demanda trabajar qué cantidad de su lado vaya a ser más grande, más corto. Ahí se va con la cantidad máxima o cantidad mínima para ese lado. ¿Está bien? Yo voy a tener, dice aquí, lado A, lado B y lado X. Y lo primero que voy a hacer es, el lado buscado, el lado que yo voy a buscar, va a ir en el centro. Va a ser menor, primero a las cantidades enteras si yo tengo la diferencia, que vendría a ser A menos B. Menor, ahora, esa misma diferencia que has llevado, lo vas a trabajar, pero ya en suma, para yo poder obtener la cantidad máxima. Diré entonces, de este resultado sale A más B. Acá yo voy a poder ver los lados de este triángulo, cantidad mínima y cantidad máxima de ese segmento. Listo. Ahora, si yo en la cuarta parte voy a considerar, dice profesora, un trabajo mucho más sencillo, ¿no?
Si yo tengo, dice, la suma de dos ángulos internos, me arroja el externo. ¿Ve? Es la famosa modelo de algo que me pueda hacer recordar a mí, ¿no? Yo digo aquí, profesora, tengo, dice, el valor de X será igual a ¿quién? A la suma de dos internos, que vendría a ser alfa más beta. ¿Listo? Ya eso lo hemos considerado como una propiedad. Bueno, esta es la parte más o menos que yo debo recordar para poder trabajar en un ejercicio.